Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a aprender a colocar este suelo que se denomina SPC, os lo pondré aquí abajo lo que quiere decir porque no sé lo que quiere decir, pero no solo eso, mierda. No solo eso, lo que también vamos a hacer es que te voy a enseñar un par de trucos a la hora de pintar, que evidentemente no lo sabía yo, los he tenido que buscar en internet. Y por otro lado, yo no voy a ser quien va a colocar este suelo, lo va a colocar otra persona. Una persona que no tiene absolutamente ninguna idea sobre tema de construcción y vais a ver cómo cualquier persona puede poner esto en su propia casa. Quédate en este vídeo, déjate un like y suscríbete. Lo que tenemos que hacer es con tu mano, tú eras zurda, ¿verdad? Sí. Tú eres zurda. Entonces creo que... Bien, antes de empezar el vídeo quiero pedirle perdón a mis suscriptores de toda la vida porque no les pude enseñar el proceso, perdí las imágenes y no he podido enseñarle el proceso de cómo he pintado. Entonces voy a medio repetirlo porque le tengo que dar la segunda pasada y así os voy a enseñar un truco que me dijeron para la hora de separar un color a otro, ¿vale? Realmente es bastante sencillo, yo pensaba que era más complicado, que necesitábamos alguna cinta especial o tal, pero no. Es un truco bastante sencillo que lo podemos hacer todos, así que creo que lo puedes aplicar en tu propia casa. Por lo tanto, os lo voy a enseñar. Bien, el truco. Con cinta de carrocero normal, me queda poquita, espero que me dé para hacer este ensayo. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner la cinta normal hasta donde queremos lo que es la continuación de nuestra pared, ¿vale? Esta pared va a ir blanca y esta va a ir oscura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un segundo, vamos a poner la cinta. Y bien, lo primero que voy a hacer es pintar del color que va a ir en la otra pared, o sea, en este caso el blanco. Déjame que te lo enseñe y ahora te lo explico. Y aquí cogemos y pintamos, ¿vale? Esto lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde. Pintamos lo que es la esquinita. Bien, ahora vamos a esperar a que seque un poquito, mientras voy a darle la segunda capa a todo esto. Yo creo que más o menos cuando llegue otra vez aquí, pues ya lo podemos hacer. Y lo que vamos a hacer es pintar de nuevo encima de este blanco, de este negro. Siempre hay que ir del color oscuro, o sea, al revés, del color claro al color oscuro, ya me entendéis. Primero el claro y luego el oscuro, porque si no luego se va, ¡ay, que me mancho!, a notar mucho. Bien, para pintar pues o una de dos, o tapamos las cosas que no queremos que se pinten o las quitamos. La verdad es que más o menos me cuesta lo mismo, así que creo que lo voy a quitar porque va a ser mejor opción. Si nunca habías visto un vídeo mío, déjame decirte de que yo no soy ningún experto. Bueno, supongo que ya lo habrás visto. A lo que me dedico es a enseñarte desde un modo de vista completamente de un principiante. Por lo tanto, creo que podemos todos juntos aprender y, bueno, pues si quieres criticar, critica, pero quiero que sepas que esto es para que todos aprendamos juntos. Por lo tanto, te animo a que te dejes un like, te suscribas y me dejes en la caja de comentarios cómo estás viendo este proceso. Bien, como esta pintura es de secado rápido, solamente con haber hecho lo de las juntas, ya, o sea, lo de las terminaciones, ya está bastante seco, o sea, ya ni siquiera mancha, así que antes de que se seque mucho más, porque tiene que estar ahí como en un punto medio, voy a dar la mano de pintura, lo que os he dicho, ¿vale? Os voy a mostrar cómo es. Perdonad si no veis lo de arriba, pero bueno, tengo que empezar por arriba, evidentemente, pero básicamente es tapar lo blanco y dejarlo pues lo mejor posible. Hay que rellenarlo con bastante pintura porque si no se nos va a mezclar con el blanco y nos va a crear un tono diferente. Así que cargar bien el pincel, no tengáis miedo. Voy a pintar esto lo más rápido posible para que podáis ver cómo es el resultado. Bien, ya lo tengo, voy a apartar todo esto de aquí y ahora pues con cuidado y delicadeza y mucho cuidado. Ahora sí.
Ahora sí que se ve el corte perfecto, lo voy a mostrar ahora mismo. Bueno, ha salido perfecto, lo voy a enseñar de cerca. Mirad ahora, el corte, lo veis, es perfecto, porque como le pusimos la pintura blanca antes, es perfecto. Mirad, el único defecto, ¿veis? Eso de ahí, ¿veis esa esquinita? Ese ha sido el único defecto, el resto está perfecto al 100%. Así que nada, voy a dejar eso que se seque y vamos a pintar todo esto a rodillo, que mirad, tengo que pintar esta parte y voy justito de tiempo hoy. Bien, para pintar la parte de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Acabo de ir a comprar otro rollo porque me ha quedado sin nada y como, bueno, esto ya tiene que estar bastante seco, ¿ok? Eso es algo importante. Y ahora os voy a enseñar otro truco. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger un trocito. Espérate, a ver si lo encuentro. Vale, ¿qué estoy pensando? Pues en lo siguiente. Voy a coger un trozo bastante largo, ¿ok? Bastante largo. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a pegar en la camiseta. Me lo voy a pegar. Me diré, oye, ¿pero qué estás haciendo? Pues sí, me lo pego en la camiseta y pues pierde un poco lo que es la fuerza del pegamento. Ahí sí. Yo sé que hay algunos tipos de cinta de carrocero que tienen más fuerza y otros menos, pero bueno, si como en este caso que he ido a una ferretería convencional y es el único que tiene, pues es como yo lo hago. Vale, esto que estáis viendo, esto se suele hacer cuando un cepillito es nuevo, cepillo, llámalo rodillo, como quieras, y es poner un poquito de cinta acá, y ahora vais a ver el porqué. Y es que estos tipos de rodillos suelen echar un montón de pelito cuando estamos pintando, entonces con esto ya veréis cómo algo sacaremos. Esto lo sé porque ya me ha pasado, lo voy a dejar aquí para que no se manche, pero yo no sé si se apreciará, seguramente sí, que hay un montón de pelitos. Pues todos esos pelos, cuando es nuevo, los dejamos en la pared y nos joden la pared lisita. Bueno, mientras termino, ¿vale? Voy a terminar por aquí, voy a aprovechar porque se está yendo ya la luz, estamos ya a las 7 de la tarde y quiero terminar esto, pero no sé si me va a dar tiempo a grabar, además que me queda poquita batería. Mirad, es que está quedando guapísimo, o sea, por la noche se ve increíble, cuando tengamos las luces, espectacular. Mirad el brillo, o sea, aquí en la pantalla yo lo veo un poquitín más claro que en la realidad. Supongo que la cámara pues está intentando añadir un poquito más de luz y entonces se ve así como un poco azulado. Pero realmente es que se ve, es que está guapísimo, os lo juro, que está guapísimo este negro grisáceo. Y yo creo que cuando pongamos las luces así de color cálido, o sea, luces cálidas, se va a ver mucho mejor y cuando tengamos los LED ya ni te cuento. Nada, voy a terminar yo de pintar todo esto porque mañana vamos a poner el suelo. Pero es que no lo voy a poner yo, lo va a poner otra persona y os voy a demostrar de que este tipo de suelo es... No sé si es el mejor, creo que calidad y la forma de ponerlo es la más fácil. El problema es que es un poquito caro, o sea, suele salir unos 20 euros el metro cuadrado, el normalito. Seguro que habrá alguno un poco más barato, pero os puedo asegurar que, vamos, que yo he buscado bien y no hay tampoco muchísimos más baratos. Pero lo que quiero es que veáis es que es bastante fácil y cómodo de colocar, ¿vale? Va a ser suelo SPC y vais a ver lo fácil que es porque lo va a poner una persona que no ha puesto suelo en su vida. Así que, atentos.
Bueno, como os dije hace un rato, no lo voy a poner yo, sino que lo va a poner ella. Y os vamos a demostrar de que esto es bastante fácil. Mucho me habéis dicho, no, porque tú ya tienes experiencia. No, esto lo puede colocar cualquier persona sin experiencia. Por lo tanto, lo vamos a demostrar en este vídeo lo fácil que es colocar este tipo de suelo. Vale, para poneros en contexto, este suelo se deletrea SPC, os lo ponéis por aquí porque sé que estaba en inglés, no sé exactamente lo que quería decir, pero bueno, es una mezcla de diferentes PVCs con resinas y tal. Para mí este es lo mejor. Sí es verdad que es bastante caro, porque es bastante caro. Quiero recordar que eran unos 20 euros el metro cuadrado y era de los más baratos. Pero sí es verdad que es resistente a absolutamente todo. A arañazos, que me viene súper bien para Rocky, a humedad, a calor. O sea, viene bien para absolutamente todo, pero sí es verdad que tiene solamente un problema que os diré después cuando coloquemos todo el suelo. Así que nada. Vamos a colocar el suelo y a mostraros lo fácil que es. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el cómo empezar. Con que salgamos bien en la primera pieza, el resto va a ir sobradamente. Así que vamos a coger la primera pieza, la vamos a colocar. Sí. Otra cosa que lo que yo haría es poner 2 o 3 cajas diferentes e ir cogiendo cada vez de una caja diferente, porque suelen haber piezas que suelen ser iguales y a veces queda un poco feo, pero vamos, esto es a gusto personal. Así que vamos a coger de la otra caja y vamos a poner la otra pieza. Tienes que subir esa pieza, la de tu mano derecha, eso. Bueno, primera colocada. ¿Cuál es tu experiencia? Buena. Bueno, vamos a tirar lo que es hasta el final para hacer el corte aquel y luego comenzaremos con el sobrante de allí, depende de lo que nos sobre, comenzaremos por aquí. Así que lo mismo, vamos a coger otra. Y pues continuamos, yo voy a ayudar, voy a hacer mi aportación pisando aquí. Así, ¿verdad? Ajá. Ay, ahí. Vale, aquí lo que haría es volver a levantar un poco y juntarlo un pelín más. Así. Vale, y ahora haciéndole presión desde atrás para adelante, lo dejas caer. Ya está. Un éxito. Ahora aquí vamos a la más complicada, que sería el corte. ¿Vas a cortar tú? No, así. Bueno, vale, para hacer el corte lo que vamos a hacer es ponlo por encima. Ahí. Lo marcamos. Vale. Y lo que yo haría... Vale. A ver... Aquí, si os dais cuenta, aquí sería su posición natural. Entonces, para cortar lo que tenemos que hacer es colocarla completamente al revés. O sea, esta punta mirando para allá. O sea, para medir, me refiero. Ponla al revés. Hay que darle vuelta porque realmente tú lo que vas a cortar es... Lo que va contra la pared. Exacto, esto de acá. Entonces, la medida correcta es la que está ahora mismo. Entonces, lo que yo haría... A ver, pongo el micro aquí porque si no, no se nos va a oír. Lo que yo haría es más o menos cortar, o sea, marcamos dónde va a ir. Ahí es un más o menos. Y ahora, pues ya he manchado la pared. Ah, no, es que pinté mal. Coge la placa. Y ahora viene el momento más peligroso. Por favor, Seguridad Social, si está viendo este vídeo, dale a un minutito más para adelante. Ahora, con esta escuadra, lo que vamos a hacer es colocarla ahí. Y con el cúter, ¿vale? No lo había dicho, estas son nuestras herramientas. O sea, no nos hace falta absolutamente nada más. Con estas herramientas es con lo que vamos a cortar esta lama. Ahora, con este cúter, ¿vale? Hay que llevar cuidado porque le cambié la cuchilla hace poco. Lo que tenemos que hacer es con tu mano... Tú eras zurda, ¿verdad? Sí. Tú eres zurda. Entonces, creo que al revés. Vale, ahí. Con tu mano... Sí, agarro acá, ¿no? Agarras, pero tienes que apretar fuerte porque si no se te va a ir. Y cuidado con tus dedos. Y vas cortando... No, solamente como márcalo, no hace falta ahí. Vale, dale otra.
Dale otra por si acaso. Bueno, ya está, suelta, guarda el cúter. Se va a caer. Bueno, y ahora cogemos la placa y... Vale, Placa no, para el otro lado, para este lado. Como algo así. Y ya, pues más o menos... Bueno, yo es que soy un poco burro, pero más o menos sería así. Y ya esta es la pieza que iría pues perfectamente, si no nos hemos equivocado. Pero yo creo que como va a ir el rodapié aquí encima, yo creo que va a estar justito, pero bueno. Con el sobrante, yo lo que haría sería pues comenzar por el otro lado. A ver. Bueno, veis que con una mano también se puede poner. Ya esto de aquí va a ser un poco más complicado porque hay que hacer un poco más de fuerza. Vamos a intentar colocar esta de aquí. No, al revés. Y yo lo que haría sería meter primero esta parte ahí dentro, lo más pegadito posible. Ahí, perfecto. No, ahora intenta pegar esa parte más. O sea, no, levanta de allá detrás. Baja, 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 baja. Y ahora tendrías que levantar así un poco. Ah, no, vale. Pero un momento, voy a poner el trípode. Sí, ahí entro. Hay que asegurar eso. Toma el boli. Ay, no voy a poder con esto. Ah. Bien. No, la parte Al de... revés. Vale, espera. Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque no lo he comentado, o sea, ni siquiera se lo he dicho a ella porque no me preocupaba. Aquí hay dos maneras de hacer esto. A mí aquí me da igual porque yo voy a poner una puerta corredera. ¿Qué quiere decir? Que la puerta va a tapar lo que va a ser la unión de este suelo con el del baño. Entonces, en caso de que... y muchas veces que se pone aquí en medio, pues habría que hacerle una especie de L para que esto encajara así. Yo no le dije nada a Adri porque al final no me daba exactamente lo mismo. Yo ya contaba con esto, ¿vale? La puerta corredera va a ir aquí, por lo tanto va a tapar la junta. Así que así es como yo lo quiero. Bueno, ya hemos terminado lo que es la parte más sencilla. Ahora cuesta lo que más complicado va a ser, que es este trocito de aquí. Así que nada, vamos a cortar, que es lo que más tiempo lleva. Y una cosa menos. Bueno, una cosa menos y ahora vamos a ducharnos, vamos a arreglarnos un poco y vámonos a comer, porque sí, habrá que darle de comer a los trabajadores. No querrás cobrar también, ¿no? Sí, también quieres cobrar. Bueno, pues ahora toca la hora de comer. La verdad es que no hemos tardado mucho, habremos tardado 2 horas y más.
más porque al final tenemos que estar grabando y tal. Pero como habéis visto es bastante sencillo y rápido de hacer, ¿o no? Bastante. Ya está, eso es todo lo que vas a decir. Bastante fácil. Nada, como dije, el suelo es el más caro, pero es el más sencillo de colocar. Como veis, no hace falta ni un aislamiento ni nada por debajo, porque ya lleva una especie de gomita que con eso es más que suficiente. Como... Dale, boludo. Me hiciste llorar. ¿El de colocar o no? ¿Salido? Después Solo. de haberme pillado... Ay, muéstralo. Después de haberme pillado el brazo con... Pero que te pillaste no conmigo, no fui yo, que fue. Yo. Ahora salgo acá como. No, yo justo te iba a preguntar cuánto me va a salir todo esto. O sea, cuánto voy a ganar por todo esto. ¿Tú esperabas cobrar? Y yo me imagino que sí, ¿no? ¿Me estás haciendo trabajar? Vamos a 10.000 likes, te pago lo que genere el vídeo. Vamos, 20 euros. Mal 10.000 vamos, likes y le pago en directo lo que genere este vídeo. Queremos que sea mucho, ¿verdad? Pero harás tú, a mí me da igual. La verdad que trabajar en equipo no es mi punto fuerte, pero en esta ocasión estoy contento. Estamos en el día 68 del proyecto, el próximo vídeo comenzaremos con el baño y aún os tenemos muchísimo que enseñar. Esta aventura está costando más de lo que yo esperaba, pero estoy seguro de que tendrá un final feliz.